estamos analizando el presupuesto una vez que la enmienda a la totalidad ha sido eliminada, y vamos a trabajar en intentar conseguir hacer el presupuesto un poco más justo de lo que es, porque hay algunas partidas en algunas cuestiones que nos preocupa de manera notable. A mí me preocupa mucho que en un momento como este, donde todo el mundo está hablando de innovación, se reduzcan 20 millones de euros el presupuesto de innovación. Me preocupa mucho que en un movimiento como este, en el que los ayuntamientos están asfixiados, se reduzcan 25 millones las transferencias reales. O me preocupa que se reduzca 190 millones el presupuesto de sanidad. Pero ahora ya no tiene solución, porque ahora ya lo único que se puede hacer es, dentro del presupuesto de sanidad, es cambiar partidas de un sitio para otro, o 30 millones el presupuesto de educación. Es que ahora mismo hay familias, Rocío, en Extremadura, en el que hay chicos, porque son de la edad de los míos, que no han podido matricularse de todas las asignaturas en la universidad porque sus padres no tienen recursos. Hay familias que están teniendo que pagar una tasa de agua nueva que les está quitando la posibilidad de poder consumir, y como no consumen, bajan los ingresos por IVA, y habrá que poner tendrá que haber nuevos recortes, ¿no? Lo que yo quiero decir es que estamos haciendo una política equivocada, pero como no creo que sea suficiente con criticar, yo he intentado poner alternativas encima de la mesa. Han preferido el PP, con la abstención de Izquierda Unida, dejar pasar el presupuesto, pero esa no es mi responsabilidad. Es decir, las consecuencias que tenga el presupuesto de este año serán una responsabilidad del Partido Popular y de Izquierda Unida por haberse abstenido y haberlos dejado pasar, que está en su perfecto derecho. Yo no lo critico, yo lo respeto, pero tendrán que asumir las consecuencias que el año que viene tengan unos presupuestos restrictivos, por mucho que le quieran llamar expansivos, que nadie entiende, ¿no?